Hay un río en América del Norte que no debería existir. Bueno, al menos según los científicos. La mayoría de los ríos normales en el mundo se unen corriente abajo, fluyen cuesta abajo y finalmente entregan sus aguas a un océano o un lago. Pero el río Echimamish en Canadá no sigue las reglas y fluye en ambas direcciones. Su nombre incluso significa agua que fluye en ambos sentidos en el dialecto local. Él cree. El Echimamish tiene apenas unos 59 kilómetros de largo, pero solía ser una parte importante de la ruta de los comerciantes de pieles desde la bahía de Hudson hasta el lago Winnipeg. Corre entre el río Hayes y el Nelson. Sus aguas son bastante poco profundas y oscuras, ya que fluye a través de turberas. Las cosas se ponen interesantes cuando llegas a las charcas de castores. Las personas que se aventuran allí dicen que el Echimamish fluye hacia los ríos Hayes y Nelson, comenzando desde la charca central de Castores. Es difícil determinar exactamente dónde se divide el agua, ya que el río atraviesa un país pantanoso casi plano y su corriente es apenas perceptible. El próximo río en nuestra lista es el Casiquiare en Sudamérica, y es como un equivalente hidrológico de un agujero de gusano entre dos galaxias. Es el único canal natural en la Tierra que conecta dos grandes ríos, el Alto Orinoco, que finalmente desemboca en el Océano Atlántico, y el Río Negro, el mayor afluente por la izquierda del río Amazonas. Este tipo raro de división se llama bifurcación y ocurre cuando un solo río se divide y envía su agua a dos lugares diferentes. El Orinoco de hecho pierde parte de su agua hacia el Casiquiare. Desde allí, el agua fluye lentamente hacia el Río Negro. Durante los meses de lluvia hay más inundaciones y corrientes más fuertes, por lo que una mayor cantidad de agua se desvía. Para muchas comunidades locales, el Casiquiare es más que solo un río, es sagrado. Lo ven como un camino creado por los espíritus ancestrales para unir los grandes ríos. Otros relatos dicen que poderosos dioses modelaron la tierra para crear esta vía fluvial especial. El río Guayambo en Surinam puede fluir hacia el este y hacia el oeste dependiendo de su estado de ánimo. Es broma, debes culpar a la lluvia y a la actividad humana por este comportamiento inusual. Las personas colocan esclusas en el río para desviar su curso. Una esclusa, por ejemplo, está allí para ayudar a los agricultores de arroz a obtener suficiente agua. Hay al menos 3 puntos de bifurcación en el río. Controlar el Guayambo y predecir a dónde se esparcirán los contaminantes es complicado. Está cerca de sitios de minería de oro y producción de petróleo, así que es un verdadero problema. Si alguna vez has querido beber agua de dos océanos al mismo tiempo, el North Two Ocean Creek en Wyoming es el lugar ideal. Comienza en lo alto de la cordillera Teton y luego se divide en dos ramales. El Pacific Creek se une al más grande Snake River, que se fusiona con el río Columbia y finalmente llega al Océano Pacífico. El Atlantic Creek se dirige al este y fluye hacia los ríos Yellowstone, Missouri y Mississippi, desembocando finalmente en el Golfo de México. Si conectas las cuencas de los dos arroyos en un mapa, obtendrás una línea azul continua entre Oregón y Luisiana. Los exploradores que buscan el paso del noroeste entre los dos océanos nunca supieron que podrían haber usado este arroyo. Solo habrían necesitado botes realmente pequeños. Algunos científicos creen que la trucha degollada conocía esta ruta mucho antes que las personas. Lograron migrar del Snake River al río Yellowstone, probablemente utilizando este arroyo. La próxima estrella en nuestra lista podría apoderarse del poderoso Mississippi. Hace unos 12,000 años, el Mississippi comenzó a desviarse hacia la cuenca del Río Rojo. El Mississippi se mantuvo en su camino original y el agua de la antigua ruta del Río Rojo se convirtió en lo que ahora llamamos el río Atchafalaya. Solía estar atascado con troncos durante unos 48 kilómetros y no era apto para la navegación. A mediados del siglo XIX, los colonos europeos despejaron el atasco de troncos, pero el flujo de agua cambió tanto que podría afectar el bajo Mississippi. Por eso, se construyeron estructuras especiales en la bifurcación para controlar el flujo de agua entre los ríos. A veces, hasta la mitad del agua del Mississippi puede ser absorbida por el Atchafalaya. Puedes ver esta enorme cantidad de agua incluso en fotos satelitales. Los mapas digitales de elevación y los modelos computarizados también muestran con precisión cómo se dividen los ríos. Si esos sistemas de control no existieran, el Atchafalaya probablemente se apoderaría y robaría la mayor parte del agua del Mississippi. Nueva Orleans podría perder su principal fuente de agua dulce y el transporte marítimo a lo largo del Mississippi recibiría un gran impacto. El arroyo Partido en el sur de Argentina también lleva sus aguas a dos océanos al mismo tiempo.
Comienza en lo alto de la cordillera de los Andes y atraviesa un bosque empinado cubierto de árboles. Al salir del cañón, entra en un área más amplia donde una gran formación rocosa se encuentra justo en el medio del arroyo y lo divide en dos. Un lado del arroyo, el izquierdo, gira hacia el sur y eventualmente alcanza el Océano Atlántico. El otro lado gira hacia el norte y desemboca en el Pacífico. Es bastante único porque la bifurcación no ocurre en una llanura baja, sino en una silla de montañas. Es algo así como una depresión entre dos picos de montañas. Sin embargo, no encontrarás mucho sobre el arroyo partido en la mayoría de los mapas. Eso se debe en parte a que la zona no fue bien cartografiada hasta finales de 1800 y en parte a que el arroyo es pequeño y está rodeado por muchos ríos y lagos más grandes que suelen recibir toda la atención. Además, aún no hay modelos de flujo de agua públicos disponibles para este arroyo. Sin embargo, las personas han confirmado la división usando imágenes aéreas y fotos tomadas por excursionistas y viajeros. Un modelo digital de elevación también muestra que si vertieras agua justo en el área donde se supone que se divide, naturalmente fluiría en ambas direcciones. Divide Creek se encuentra justo en la frontera entre Columbia Británica y Alberta, en Canadá. Este arroyo desciende de una montaña y llega a un área con forma de silla de montar llamada Kicking Horse Pass, donde se divide en dos. Esto ocurre debido al Summit Lake, que está ubicado justo al oeste de la divisoria continental. Hace mucho tiempo, Summit Lake era mucho más grande y probablemente se extendía a lo largo de todo el paso. Tal vez causó que el arroyo se dividiera también en ese entonces, pero con el tiempo el lago se achicó y ahora solo existe en el lado oeste, por lo que deja atrás un pantano justo en el punto más alto del paso. Al igual que Arroyo Partido, Divide Creek no aparecía en muchos mapas antiguos. Es pequeño y la zona está cubierta por un denso bosque, así que incluso las fotos aéreas no muestran claramente la división del arroyo. La mejor prueba que tenemos hoy en día proviene del Parque Nacional Yoho, donde un marcador explica la bifurcación. Está colocado a lo largo de un sendero de caminatas y si estás buscando una aventura, puedes tomar un pequeño desvío que lleva justo al lugar donde Divide Creek se divide. ¿Qué tal un lago para variar? El Wollaston está escondido en el extremo noroeste de Saskatchewan, Canadá. Lo más interesante de este lago es que también se bifurca. Cerca de su extremo norte, alrededor del 90% de sus aguas fluyen hacia el río Cochrane y se dirigen al noroeste, y alrededor del 10% fluye hacia el río Fond du Lac y va hacia el noroeste. El destino final del agua, ya sea hacia el océano Ártico o la bahía de Hudson, depende de qué lado de la larga península se encuentre. Los mapas y modelos muestran que aún podría haber algo de agua fluyendo entre ambos lados de la península, así que técnicamente no es una bifurcación perfecta, pero sigue siendo una de las características naturales más fascinantes que existen. La propia península se está erosionando con lentitud y eventualmente podría desaparecer. Sin embargo, los geólogos dicen que debido al diseño en forma de Y del lago, el agua continuará dividiéndose en ambos sistemas fluviales sin importar lo que pase. Mucho antes de que los exploradores europeos llegaran, la gente local, los Chipewyan, ya sabían lo especial que era el lago Wollaston. Lo llamaron Manito, que significa espíritu. Creían que tenía poderes sobrenaturales debido a su rara posición en la cima de dos importantes cuencas hidrográficas.